Hola, hoy vamos a hacer unas esferas de yeso, pero antes déjame invitarte al sorteo que estaré haciendo en mi página de Facebook y participes en una caja misteriosa que vamos a sortear este 28 de febrero. Vamos a ocupar una envoltura de galletas que tenga plateado, 2 globos, agua, yeso y una botella de plástico de las que tengas, pero si tienes más grande que esta, mucho mejor. Vamos a comenzar vaciando agua, más o menos como 235 mililitros, yeso, y poco a poco meneamos hasta lograr una mezcla semi espesa, o sea, menos espesa que espesa. Espero y me entiendan. Ya que tenemos la mezcla, vaciamos a la botella para luego inflar un globo y vaciar así el yeso hacia la botella. Ya que vaciamos la mezcla, sacamos el exceso de aire y amarramos el globo. Ya que amarramos, dejamos secar en la mesa. Recuerda que cuando los globos los llenamos de agua, no quedan exactamente así circular, así que vamos a acomodar el globo de manera que quede circular en la mesa. Lo sujetamos por unos 5 minutos y dejamos secar. Mientras, vamos a hacer una segunda esfera de yeso más grande. Para ello vamos a ocupar 2 botellas de agua de 235 mililitros y como mi sartén es muy pequeño, estaré haciendo la mezcla en 2 partes. Igual primero vacío agua, yeso, poco a poco y meneo hasta lograr una mezcla semi espesa. Ya que tenemos la mezcla, vaciamos a la botella y preparamos la segunda botella igual. Ya que tenemos la mezcla, vaciamos a la botella para después inflar el globo y vaciamos la mezcla así. Ya que vaciamos la mezcla, igual le sacamos el exceso de aire y amarramos el globo. E igual dejamos secar en la mesa, tratando que nos quede circular en la mesa. A las 5:22 lo pusimos a secar y ya son las 5:29 y ya puedes retirar lo que viene siendo el globo. O dejarlo un poquito más de rato hasta que sientas que está caliente para quitar lo que es el globo y quede perfectamente bien. Mientras se secan nuestras esferas, vamos a recortar la envoltura de las galletas en rectángulos pequeños o cuadrados, como tú gustes. Yo los estaré recortando así. Son las 5:40 y ya está caliente, así que ya le voy a quitar lo que es el globo. Son las 5:40 y lo dejamos reposar a las 5:22, recuerden. Ya son las 5:40 y le vamos a quitar lo que es el globo. Ya que quitamos el globo en la parte de arriba, queda así muy feíto, pero con la mano se lo vamos a quitar así frotando. Haremos lo mismo con la segunda esfera.
aplicamos el globo los dejamos secar un día en el sol. Ya que se secaron, los vamos a pintar del color que tú gustes. Yo las estaré pintando color negro. Primero pintaré la mitad de la esfera. Y en lo que se seca vamos a comenzar a pintar la otra esfera, igual la mitad. Ya que pintamos las mitades, las volteamos y terminamos de pintar lo que viene siendo la esfera. Y listo, los dejamos secar por media hora. Ya que se secaron, ahora vamos a ponerles barniz líquido. Igual primero le vamos a poner a la mitad de la esfera y la sacamos a secar al sol. Aquí ya se secaron las dos de la parte de abajo. Esta ya la pinté de arriba. Ahora vamos a pintar esta, la mitad para arriba, porque acuérdense que lo de abajo ya lo pintamos. Y se está secando súper rápido, pero eso sí, es porque lo estoy dejando en el sol. Y como es negro, eso está súper caliente. Así que vamos a ponerle, aprovechar que está caliente para ponerle más barniz para que se seque rápido. Aquí tengo ya las dos esferas, como ya saben, las puse en el carro para que se secaran mucho más rápido. Y de verdad que se secaron bien rápido. Y pues bueno, ya que están secas vamos a poner estas cositas de las galletas. Es papel de las galletas, que vamos a recortar y las vamos a ir pegando. Pero como a mí se me hace como que quedaron muy grandes, así que voy a ponerle unas chiquitas y otras más grandes, según como vayamos poniendo. Ya es opcional, ustedes como las quieran poner. Voy a poner silicona aquí en la mesa para irlas embarrando y las vamos poniendo. Así las vamos a ir poniendo. Primero ponemos la mitad y la sacamos al sol a secar. Yo las puse dentro del carro, así que eso ayudó a que se sequen más rápido. Por lo regular este barniz me tarda bastante en secar, hasta días en secar, pero en el carro se secó como en 3 horas.
Ya que las pegamos, dejamos secar por media hora y ponemos más barniz. Igual primero ponemos una mitad, esperamos a que seque para poner en la otra mitad. Y ya que pusimos el barniz fresco, le vamos a espolvorear un poquito de brillantina plateada para que haga más juego. A la segunda esfera solo le voy a poner barniz y le voy a poner brillantina para ver qué tal se ve.